Marla es un pequeño agujero, como el foramen, recuerden que es sinónimo de agujero, por donde el hueso va a recibir irrigación sanguínea, o sea, donde la arteria va a entrar al interior del hueso. Eso es el foramen nutricio. A ver si tengo otro hueso que lo tenga. Y el foramen nutricio va cambiando de acuerdo al hueso, la oración. No sé si llegan a ver. No van a llegar a ver. Yo ahí entre mis dedos, ven que hay como un puntito. Ahí. ¿Se llega a apreciar? Quiero un poco. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, no es un agujero caprichoso en el hueso, en este caso el fémur, sino que ese es su foramen nutricio. En este caso está por detrás, pero en el cúbito está adelante. No me deja, dame un segundito que quiero abrir el libro. Perdón. En el libro, en la imagen que tengo acá a mano, no no lo muestra, pero se los... Por eso es que cuando hablamos del detalle que tienen los textos, el de, el de la Tardet saca mucha ventaja. Pero están viendo en la pantalla acá cúbito y radio juntos. Bueno, esta es la cara anterior, el cúbito, y más o menos en la mitad del hueso va a tener un agujerito que va a ser ese foramen nutricio. En ninguna de las imágenes se debe ver. En el radio, si hacemos zoom, en este caso sí se observaría. No lo menciona acá, pero sería eso. Y a ver si te... Profe, Sí, te escucho. tengo una duda con el segundo punto del trabajo. Contame. No sé si quedé medio confundido o algo, pero no supe ubicar lo que es la prominencia media de la cavidad sigmoidea mayor y en lo que es superficie triangular para el supinado corto. Bien. Em, Cuando es el cúbito, ahora para que te lo pongo en estás viendo la extremidad superior.
en esta vista, ¿no? Pensando en que tenés que revisar la escotadura, ¿no? Lo que se denomina la cavidad sigmoidea mayor o escotadura troclear. ¿Dónde ves algo que sobresalga? El medio de las escotaduras. O sea, si lo ves de frente sería la línea esa vertical, ¿no? Eso es prominente porque hacia los lados tenés como dos concavidades, ¿no? Esa prominencia sería la cresta que va a articular con la garganta de la tróclea. Entonces tienes que referirse. ¿Y la otra pregunta? Se me fue. Era lo de la superficie triangular para el supinador corto. Bien. Cuando vemos al hueso de perfil, fíjate, acá está tapada, pero acá está la escotadura radial del cúbito o la cavidad sigmoidea menor. Y por debajo, este espacio tiene forma triangular, podríamos decir. Es más una pequeña cresta de forma triangular en la que se inserta el músculo supinador. Es justo por debajo de la escotadura radial del cúbito. Listo. Gracias, profe. Gino, todo eso está en la tarjeta, en ese lo vas a ver seguro. No lo tengo a mano el libro, pero ahí está. Ricardo, sí, la calificación y demás lo ves automáticamente. Tomás, a nosotros no hay una calificación numérica, sí una nota conceptual por entregarlo en tiempo y forma, pero principalmente es una herramienta de estudio para ustedes. Bien, ¿alguna otra consulta sobre lo que hemos visto antes? ¿Más? Bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy. Empezamos con la osteología de la extremidad inferior. Y en realidad, para dar inicio, vamos a ver la osteología de la pelvis, que en algún texto pueden encontrarla como si fuese parte del tronco, como está en relación a la parte final de la columna vertebral, pero para nosotros nos va a servir en este momento mirarla junto con el fémur porque forman una articulación, que es la articulación de la cadera. Ya les dije entonces que los huesos que vamos a ver hoy van a ser el hueso de la pelvis, es el coxal, pero vamos a ver que está formado por piezas óseas que se han fusionado en la niñez y el fémur. Yo les voy a contar del extremo proximal del fémur hasta acá y les va a quedar después de tarea a ustedes ver el cuerpo, lo pueden describir de él, y la extremidad distal. De todas formas, siempre lo revisamos en la semana siguiente, ¿no? Pero nos vamos a enfocar a esto. Claramente, de ambos huesos que vamos a hablar son huesos pares, se encuentran a ambos lados del cuerpo. Pero a la hora de clasificarlos tenemos diferentes huesos. Si estoy marcando, fíjense que lo que ocurrió acá, no me marca todo el hueso, sino me marcó una porción, porque les dije que eran
tres partes, ¿no? Esas tres partes que conforman al hueso coxal, C-O-X-A-L, está formado por la unión del ilion, del isquion y del pubis. Voy a sacar el fémur, la cápsula. Fíjense que estos tres huesos, ilion, isquion y pubis, es como si se fusionaran en esta depresión que hay en su cara externa, que es el acetábulo. Es ahí donde tiene ese punto de osificación, que podríamos llamarlo, ¿no? Ese punto de unión donde se han fusionado. Claramente es un hueso de qué tipo. Plano. Ya sabemos las características del hueso plano y entre ellas es que protege algunas estructuras. Fíjense si a esto le agrego órganos, que van a estar dentro. Voy a sacar esto. Le agrego órganos genitourinarios. Le agrego vasos. Fíjense que, por ejemplo, la vejiga está protegida justo por detrás del pubis. El sistema excretor, digamos, el recto, también está protegido por dentro de la pelvis. Si cambiamos si cambiamos a la pelvis femenina, vemos al útero, también todas estructuras que tienen que ser protegidas por alguna estructura firme, en este caso la pelvis, ¿no? Cuando vean no sé si habrán visto todos los programas, en fisiología van a ver sistemas, entre ellos el genitourinario, tema que se ha corrido de la cátedra de anatomía para que tengan más atención sobre lo musculoesquelético en este primer año, pero que ya van a ir viendo en otras materias, ¿no? Por ejemplo, para saber el orden en el que están dispuestos en la pelvis femenina los órganos, la vejiga por delante, el útero por detrás y más atrás el recto, por ejemplo, ¿no? En la disposición que tiene. Entre el pubis y el sacro de atrás. Pero por ahora estamos enfocados en la osteología. Bien, voy a quitar esta imagen, nos vamos a ir al texto. Al libro, no al texto.
Bien, ahí están viendo el coxal en una vista externa. Como hueso plano, tiene dos caras, las cuales vamos a mencionar como lateral y medial, o externa e interna respectivamente, ¿no? Tiene una forma muy irregular, pero podemos decir que tiene 4 ángulos que vamos a ir mencionando. En esta cara externa, lo más llamativo, entre otras cosas, es esa depresión de la que habíamos hablado, esa gran concavidad que es la que va a recibir a la cabeza femoral, que es el acetábulo o la fosa acetabular. Por encima de ella, o sea, su límite superior, es este reborde, al cual en el texto pueden encontrar como ceja cotiloidea, esta saliente. El acetábulo lo mencionamos inicialmente porque es la referencia para contar de las 3 partes que conforman el coxal. Dijimos por arriba y por fuera tenemos al ilíaco, por delante y por dentro el pubis, por debajo y por detrás el isquio. El ilíaco, en su cara externa, o sea, la porción ilíaca del hueso coxal, ofrece una depresión no excavada como el acetábulo, pero sí un espacio amplio para que puedan insertarse músculos. Más precisamente, de adelante hacia atrás se van a insertar el músculo glúteo menor, el músculo glúteo medio y el músculo glúteo mayor. Esta cara, aunque en este hueso que es real no se visibiliza tanto, tiene 2 líneas que van a dividir esa cara externa en tres espacios. Son las líneas. Esto sería esa división entre las 3 porciones, ¿no? Este es uno de los datos que desde ya no deberían olvidarse. Mencionar al coxal por sus 3 partes: ilion, por arriba y por fuera; isquion, por detrás y por debajo; y el pubis, por delante y por dentro. Esto es una vista lateral, ¿verdad? Correcto. La vista externa. Ya habíamos mencionado, por encima del acetábulo o cavidad cotiloidea, a la fosa ilíaca externa, que es esa depresión que muestra la cara lateral del ilíaco, y por debajo hay un foramen formado justamente por detrás por el isquión, por delante y por dentro por el pubis, y podríamos pensar que la parte alta de ese foramen lo forma el acetábulo, ¿no? Ese es el agujero isquiopubiano, como lo menciona acá, por quienes lo forman, pero también se puede conocer como foramen obturador. ¿Por qué se les ocurre que podemos tener un foramen ahí? ¿De qué nos puede servir? Para que pasen algunos nervios y vasos. Perfecto, muy bien. Siempre que vean un foramen, bueno, no siempre, la mayoría de las veces, un gran porcentaje es para darle paso a nervios, a vasos, etc. En este caso, el foramen no va a estar abierto en realidad permanentemente, ni de manera completa, sino que va a estar tapado por una membrana, justamente va a tomar el nombre de membrana obturatriz, y sí, esa membrana va a dejar un pequeño agujero en un extremo, más bien cerca del acetábulo, y que por ahí va a salir del interior de la pelvis hacia el interior de la articulación de la cadera
una arteria que toma ese nombre, la arteria obturatriz. Después ustedes la van a, cuando veamos vasos, van a ver que cuando ingresa la articulación, llega a la cabeza del fémur, tomando el nombre de arteria de la cabeza del fémur. Bien, en esta vista lateral podemos observar también los bordes que tiene este hueso. Si yo les digo que tiene 4 ángulos, significa que también tiene 4 bordes. Les voy a mencionar, tiene un borde superior, tiene un borde anterior, tiene un borde inferior y tiene un borde posterior. Por lo tanto, va a tener un ángulo antero superior, un ángulo posterior superior, un ángulo posterior inferior, y acá lo único que va a cambiar es que este ángulo, si lo vemos, si vemos dónde está ubicado, no sería antero inferior, sino sería más bien antero medial, porque el pubis está localizado bien en la línea media, ¿no? Entonces sería más correcto mencionarlo como anteromedial. Los otros están ubicados de manera perfecta para llamarlos anterior superior, posterior inferior. Les voy a poner nombre a los ángulos. Ya les mencioné uno, que es el pubis. Ya han reconocido otro, imagino acá, que es el isquión, pero más precisamente el isquión, esta gran saliente. ¿Cómo le podríamos llamar a una prominencia tan marcada? ¿Cresta? Acuérdate que la cresta es algo más bien delgado. Tuberosidad. Me gusta más tuberosidad. Por una cresta es algo, sí que sobresale, pero es más alargado y no es tan voluminoso, ¿no? Entonces esto sí va a ser una tuberosidad. Va a ser la tuberosidad isquiática. Que la mayoría de ustedes estará en una silla y lo que están apoyando la mayoría de las veces es el isquión. Si tocan ustedes por debajo en la cola, el hueso duro que se percibe ahí, de forma redondeada, eso es la tuberosidad isquiática. ¿Sí? Los otros dos ángulos que están mencionados con el 7 y con el 9 en la imagen son las espinas ilíacas antero superior y posterior superior respectivamente, ¿no? La 7 sería la antero superior y el 9 sería la posterior superior, ¿no? Entonces ahí tenemos definidos los 4 ángulos, ¿no? Repito, pubis, espina ilíaca antero superior, espina ilíaca posterior superior y la tuberosidad isquiática. Quizás les resulta largo mencionar espina ilíaca antero superior. A la hora de escribirlo, lo que pueden hacer es poner las primeras letras, ¿no? La E, la I, la A, la S, ¿no? Espina ilíaca antero superior. Y hacer lo mismo con las posteriores. Bien, entre estas dos espinas que menciono, o sea, entre 7 y 9, ven que hay un número que es el 12. Eso me marca al borde superior, dijimos. El borde superior está formado, el sinónimo sería la cresta ilíaca, ¿no? Esto sí es una cresta, Víctor. Fíjense que no es una cresta que va horizontal, sino que tiene una forma más bien convexa, de adelante a atrás, ¿no? Y si la vemos de frente, no es estrecha, sino que está abierta, teniendo un labio interno y un labio externo. Una parte interna y una parte externa. ¿Por qué esta cresta? Sí, me escucho. ¿Cómo es el nombre de la cresta? Está en el hueso ilíaco, y es la que le va a dar el nombre, la cresta ilíaca. Gracias.
Si ustedes se van desde las costillas hacia abajo, el tope óseo que sienten son las crestas ilíacas. Fíjense que no están tan separadas las costillas, ¿no? Están bastante cerca. Bueno, les decía que esa cresta ilíaca tiene te lo voy a marcar con el cursor, tiene un labio lateral, que es el que estamos viendo acá, que estoy marcando, y del otro lado podría marcar un labio más interno. Fíjense que es ancha. ¿Por qué creen que esta cresta tiene que ser ancha? ¿Cuál puede ser el motivo? Protección. ¿Cómo protegería eso? Porque mientras más ancho sea, más difíciles de romperse. Sí, tiene sentido. Tiene sentido. ¿Qué otra cosa puede ser? Para soportar Para peso. inserción de músculos. Soportar peso, no, porque no hay ninguna carga que ocurra ahí. Pero sí voy a tomar de inserciones musculares, que por ahí a eso lo llevaría más como protección, porque estos músculos van a estar rodeando la cavidad abdominal. Ahí se van a insertar por dentro y por fuera músculos abdominales. Transverso del abdomen, oblicuo interno, oblicuo externo. Van a estar formando como una faja alrededor de esa región, ¿no? Por eso es que es amplia esa superficie. Bueno, esta musculatura abdominal sí está para proteger las vísceras abdominales, justamente. Si pueden notar, justo antes de llegar al número 12, está como esa cresta se ha ensanchado, ¿no? Si dividiéramos en tercios a la cresta, un tercio anterior, un tercio medio y un tercio posterior. En la unión de este tercio anterior con el tercio medio, acá, justo antes de llegar al número que les decía, esto está como ensanchado. Eso va a ser el tubérculo ilíaco. Ahí es donde más amplia es la cresta, ¿no? Se ha ensanchado y sus labios se han separado más que en el resto de la cresta. ¿Podría señalizarlo de nuevo, por favor? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Podría señalizarlo de nuevo, por favor? Esta parte, mira. Gracias. Pero la referencia que te tiene que quedar es la unión del tercio anterior con el tercio medio. Es donde se ve ensanchado. Excelente. El borde anterior se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hacia el pubis. Y no es vertical del todo, ¿no? Acá se lo ve vertical, pero si viéramos el hueso de frente, le voy a poner. Están viendo ahí el hueso de frente. Entonces, este borde anterior se extiende, dijimos, desde la espina ilíaca anterosuperior hacia el pubis. Entonces, fíjense que no es vertical, sino que es oblicuo, de arriba abajo y de afuera hacia adentro. Nosotros lo estamos viendo así, por eso lo veíamos como si fuese vertical. Se llega a ver eso, ¿no? Es claro. Y fíjense acá, el pubis
está ubicado hacia adelante, pueden ver ahí, hacia adelante, pero también hacia adentro. Por eso es que a este ángulo lo mencionamos como anteromedial y no anteroinferior. Bueno, y en este borde anterior, los reparos que vamos a tener en cuenta son, acá hay como una escotadura que no tiene nombre entre las espinas ilíacas anteriores, porque ya mencionamos esta como anterosuperior y esta es la anteroinferior. ¿Por qué se les ocurre en este caso que puede haber dos salientes, así que dos espinas? ¿Qué le puede dar forma a ese hueso? Inserciones musculares. Perfecto. En la espina ilíaca anterosuperior se van a insertar los músculos sartorio y tensor de la fascia lata. Sartorio y tensor de la fascia lata. Tensor de la fascia lata lo pueden abreviar como TFL. Y para no olvidarse más, si aparece alguna vez una pregunta sobre qué músculos se insertan ahí, pensar en una sartén. Sartén por sartorio y tensor de la fascia lata. Y en la espina ilíaca anteroinferior, que también sobresale, pero no es tan accesible al contacto manual, porque no es tan marcada como la otra, se inserta el cuádriceps, como su nombre indica, tiene 4 cabezas y una de ellas es el recto anterior. Ahí se inserta el recto anterior del cuádriceps. Profe, ¿cuál es la espina ilíaca anteroinferior? ¿La puede mostrar ahí en la aplicación? Este mismo. Ah, bien, gracias. Esta sería la anterosuperior, esa es la escotadura que hay entre ellas, y esta es la anteroinferior. Perfecto, muchas gracias. Luego el borde anterior, fíjense, va a formar por la parte alta del acetábulo, el margen anterior del acetábulo, hasta llegar al pubis. Acá, en esta imagen no se aprecia tanto, pero podemos pensar, acá hay una cresta, a ver si fíjense que si lo cambio de dirección, acá se ve como una línea. Esa sería la cresta de pubis o la cresta pectínea, porque ahí se va a insertar un músculo que se llama pectíneo, justamente. Ahora voy a ir poniendo músculos, así lo van a apreciar. Ese es el sartorio que les había mencionado. Uy, me dejó sin hueso. Fíjense que va desde esa espina hacia la pierna. Después veremos su acción y demás. Pero del otro lado, va a estar el sartorio. El tensor de la fascia lata, hacia el lado externo. Y les quería mostrar en realidad el pectíneo. Fíjense dónde está tomando inserción. En ese borde anterior del coxal, en esa cresta que le ofrece el pubis, ¿no? Esa sería la cresta pectínea, para que se entienda el concepto. Y finalmente ese borde anterior termina
Vamos a ver. Ese borde anterior termina, dijimos, en el pubis, pero el pubis tiene, fíjense acá también una pequeña saliente. No, esa es la espina del pubis. Siempre que vamos espinas porque algo ha traccionado de ahí. Y también acaba de haber inserciones de la musculatura abdominal, precisamente. Vuelvo a la imagen del atlas. Entonces ya tenemos descrito el borde superior, el borde anterior, no era el borde posterior. El borde posterior se extiende desde el 9 y el 6, o sea, desde la espina ilíaca posterior superior y la tuberosidad isquiática. Por debajo de la espina ilíaca posterior superior hay una línea que no tiene nombre y de ahí que se la menciona como línea innominada. Después fíjense que el hueso cambia de dirección, se forma como una especie de ángulo, pero que no es ninguno de esos cuatro que mencionamos. Esta va a ser la espina ilíaca posterior-inferior. En ninguna de estas dos espinas, ni en la cresta, se inserta ningún músculo, a diferencia de estas espinas ilíacas anteriores. Sino es la forma que tiene el hueso por las relaciones que va a tener por detrás, ¿no? En ese cambio de dirección se forma una gran escotadura. Esto está marcado con la letra C. Esta es la escotadura ciática mayor, que más adelante va a estar cerrada por ligamentos, convirtiéndose en un foramen ciático. A continuación, en este borde posterior encontramos una pequeña proyección ósea, que es también una espina. Esta va a ser la espina ciática. Se forma también una pequeña escotadura entre la espina ciática y la tuberosidad ciática. Esta va a ser la escotadura ciática menor. Escotadura ciática mayor, escotadura ciática menor. Y por último, el borde inferior se va a extender, es cortito, entre el pubis y la tuberosidad isquiática, ¿no? Lo que sería la rama isquio-pubiana. Bien, mencionado los bordes, me gustaría hablar del acetauro. Fíjense que tiene dos números que nos refieren a las dos partes que lo conforman. Una parte superior, fíjense esto, estoy marcando el contorno. ¿Qué forma tiene eso? A ustedes. Una media luna. Bien, perfecto. Esta va a ser la superficie semilunar, justamente. Es la parte realmente articular de ese acetábulo, es decir, la parte que tiene el contacto con la cabeza del fémur. Y tiene sentido que esté en la parte alta, porque el fémur es donde se va a apoyar sobre el acetábulo, ¿no? Por acción del peso del cuerpo es donde va a apoyar. Entonces es la verdadera superficie articular. Y la parte baja, lo que está marcado con el 3, sería su porción no articular. Que eso en el tejido vivo va a estar ocupado por como una almohadilla, un panículo, se le llama un panículo adiposo, donde también le va a dar espacio para que se aloje un ligamento. Ese panículo adiposo va a estar dispuesto entre los dos huesos para ser como de amortiguador, ¿no? Para reducir el impacto entre huesos ahí.
Bueno, además de darle pasos a vasos. Y ya le había mencionado lo que está marcado con la A, que es el foramen obturador. Todo lo que hemos mencionado. Como todo hueso plano, fíjense que amplía su superficie porque se van a insertar muchos músculos. Como pasó con la escápula, acá el coxal brinda muchas inserciones. De hecho, varias más que en la escápula. Y acá solamente estamos viendo las que se insertan en la cara externa, ¿no? Porque en la cara interna también hay otro tanto. Entonces son cercano a 30 músculos. Acá en este esquema se pueden observar esas líneas glúteas que les contaba. Tenemos la línea glútea anterior, que me deja espacio para el glúteo menor, una línea glútea posterior, que entre ellas se inserta el glúteo medio, y por detrás de la línea glútea posterior se inserta el glúteo mayor. Habíamos visto que había una espina por detrás, y si hay una saliente, por lo general se va a insertar algún músculo también o algún ligamento. Este es el caso de la espina ciática. En su cara externa tenemos uno de los músculos pelvitrocantéricos, o sea que van de la pelvis al trocánter del fémur, y por dentro tenemos para que vean que por dentro también hay músculos, se va a insertar el elevador del ano. Bueno, fíjense la cantidad de músculos, ¿no? A este lado externo. El lado interno, tenemos dos grandes espacios o partes que describir, ¿no? Una parte superior, que también presenta, el ilíaco presenta una fosa, era la fosa ilíaca interna, donde se va a insertar la porción ilíaca de un músculo que es conocido, que es el psoas ilíaco, donde también van a estar apoyadas las vísceras abdominales, algunas de ellas. Los intestinos, por ejemplo, ¿no? Se toman apoyo en esa parte. Y una parte baja, en la que vamos a encontrar el agujero obturador. Y fíjense que entre ellas hay como una línea vertical, oblicua de arriba a abajo y de abajo hacia adelante, que está separando esos dos espacios, ¿no? La fosa de la porción baja. Acá estamos viendo el labio interno de esa cresta ilíaca. Vemos ese ensanchamiento que habíamos mencionado. Y lo que más nos va a llamar la atención de esta cara interna es esta superficie, que los anatomistas vieron que tenía la forma de una oreja. Por eso le llaman a esto la carilla auricular del coxal. La oreja sería esto, ¿no? Esto sería el lóbulo. Esta es la parte alta de la oreja. Está como acostada. Entonces, si tiene esa forma, podemos mencionar que tiene una convexidad hacia adelante, esto, y una concavidad hacia atrás. Una concavidad orientada hacia abajo y hacia adelante, y una concavidad orientada hacia atrás y hacia arriba. Esta superficie, si la vemos de frente, no es que está apuntando hacia adentro, sino que también apunta hacia arriba. Porque entre los coxales, ¿a qué hueso habíamos visto? El sacro. El sacro, perfecto. Entonces sí, si estas carillas miraran solamente hacia adentro, el sacro tendería a caer fácilmente. Al mirar hacia arriba, el sacro puede apoyarse ahí entre los dos coxales. Profe, ¿puede ser que esa carilla auricular que usted menciona, se le puede decir cara sacropelviana? Cara sacropelviana. No la carilla auricular, o sea, todo lo que vos estás viendo, toda esta cara interna,
sería la cara sacropelviana. Ah, buenísimo. La mira al interior de la pelvis y hacia el sacro. Bien. Y fíjense, bueno, tiene por encima de esta carilla auricular una superficie como más, se ve más rugosa. Fíjense, esto se aparenta ser bastante liso, en cambio todo esto es más rugoso, es más irregular. En esa región se van a insertar algunos de los ligamentos iliolumbares y también de la articulación sacroilíaca. Esta carilla auricular es la que forma parte de la articulación sacroilíaca. Los reparos que hemos mencionado son, la mayoría son los mismos, solamente acá agregamos esta línea o esta cresta que está separando la fosa ilíaca de la parte baja del coxal. No tiene nombre en realidad. Algunos la mencionan como línea innominada o línea oblicua. Le agregamos la carilla auricular y después el resto es todo lo que hemos mencionado en la vista externa, ¿no? Podemos agregar, y que acá se aprecia un poco mejor, que el pubis tiene dos ramas, ¿no? Una rama horizontal que es superior, o sea que une al ilíaco con el pubis, propiamente dicho, y una rama inferior que es descendente, porque se dirige hacia abajo y hacia atrás, se va hacia el isquion. En realidad se encuentra con la rama púbica del isquion, una rama ascendente del pubis que se encuentra, una rama ascendente del isquion que se encuentra con la rama descendente del pubis, ¿no? Serían 6 y 7 acá. Se encuentran para formar la parte baja del foramen obturador, ¿no? Inserciones musculares. Les había dicho, les mencioné a la porción ilíaca del psoas ilíaco, acá. Y les había mencionado, por ejemplo, en la espina ciática para explicar por qué estaba ahí al elevador de la nuca, el 11. Pero ustedes van viendo que se insertan varios músculos. También les había mencionado de la cresta a los músculos abdominales, de adentro hacia afuera el transverso, el oblicuo interno, y del otro lado habíamos visto al oblicuo externo. De frente vemos esa oblicuidad que ya habíamos observado en la aplicación. A mencionar nuevo acá no hay nada, son todos los reparos que ya hemos contado con las otras vistas. Acá se aprecia mejor solamente la dirección. Y me gustaría pasar al libro acá. Profe, una consulta. ¿Cuándo es el primer parcial? A ver, déjame, no recuerdo la fecha exacta, pero te la calculo. Segunda parte. No recuerdo si la última semana de mayo o la primera de junio. Buenísimo, gracias. E igual me parece que está subido el cronograma. Nos queda ver la osteología. Estamos viendo hoy la pelvis y vamos a ver les voy a introducir al muslo. Ustedes van a completar el muslo
en la segunda parte de la mañana. Y la semana siguiente, la pierna y el pie. En la semana que sigue, la columna. Y ya después empezó columna y tronco. Queda cráneo y cara para la que sigue. Y después artrología. Entonces tengo que calcular 6 semanas más, una cosa así. Bueno, fíjense, todos estos temas que estoy pasando son temas que ya no sé, que ya no los vemos dentro de anatomía, pero que son parte de la misma, ¿no? Bueno, les había dicho que los 3 huesos se juntaban se han fusionado en el acetábulo. Y digo se han fusionado porque en algún momento fueron 3 piezas diferenciadas entre ellas, ¿no? Esta es la radiografía de un niño y no es que esté fracturada, sino que a diferencia del hueso que puede absorber los rayos X y por eso impacta y se ve la imagen, el cartílago no. Por eso es que acá el cartílago se está viendo en negro. Y como es un cartílago de 3 partes, se lo menciona como cartílago trirradiado, así es como se observa la pelvis de un niño. También van a ver en otros huesos que se ve como que están separadas las epífisis del cuerpo, y es donde está el cartílago de crecimiento. Eso ya lo habíamos hablado. Bueno, esto sería algo similar. Les muestro acá porque algunos términos varían de libro a libro, pero refieren a lo mismo, ¿no? Por la forma que tiene esto visto fíjense, desde frente, ¿no?, a esa línea que estaba separando la parte superior de la cara interna de la parte inferior, se le llama línea arqueada, ¿no? En esta vista interna no se aprecia tanto, pero en esta vista anterior sí, ¿no?, la forma de un arco, por eso línea arqueada. La carilla auricular, acá se puede diferenciar mejor que en el hueso real, donde está ubicada. Y esa forma que les decía, ¿no?, convexa hacia adelante y hacia abajo y cóncava hacia atrás y arriba. La zona rugosa, que era para inserciones ligamentarias. Y se puede apreciar en el esquema, acá en este gráfico, la carilla semilunar, la porción articular y la porción no articular que tiene el acetábulo, ¿no? Después es importante destacar las diferencias que hay entre una pelvis masculina y una pelvis femenina. ¿Qué diferencias notan ustedes ahí? ¿El Lilion es diferente? La porción ilíaca, a ver, contame, ¿qué diferencias? ¿Es como más extendido, por así decirlo? O no sé, más como que si se abriera más. Eso último. A ver, vamos a cambiar las palabras. Ese abrirse hacia afuera significa que la pelvis femenina es más ancha, ¿no?, pero que tiene un propósito, que es en el caso de que esta persona quedara embarazada, la pelvis necesita tener espacio para alojar al feto. Por eso es que es más ancha. Tiene que tener también más separado
el espacio entre los isquiones, porque esto es el canal del parto, ¿no? Entre el sacro, isquiones y demás. Ya tiene que estar dispuesto a ser más abierto, y después van a ver que también por una cuestión hormonal, la sínfisis del pubis y los ligamentos que están uniendo estos huesos se vuelven mucho más blandos, y esto se mueve más fácilmente, se mueve más que lo que hace típicamente para poder eh, dar a luz. Podemos ver cómo la orientación de las carillas auriculares, fíjense que no estaba apuntando solo hacia adentro, sino también hacia arriba, en ambas, tanto en la masculina como en la femenina. Y otra diferencia que pueden notar, si esto es más ancho, esto va a ser más estrecho y a la vez es más alta. Está como más vertical, entonces tiene mayor longitud vertical la pelvis masculina. Eso es importante destacar, porque si bien son muy parecidas a las pelvis, los huesos que la conforman, hay diferencias a tener en cuenta. Diferencias que se pueden traducir también a otras regiones del cuerpo, ¿no? Si esto es más ancho, el fémur articulando con la pelvis femenina le va a tener mayor oblicuidad, o sea que es mucho más probable encontrar una mujer que tenga un aumento de la angulación en la rodilla, lo que llamamos valgo de rodilla, que en el hombre. Así es como se ve por encima esa cintura pelviana. Las diferencias entre sexos, fíjense las distancias, ¿no? Y la forma del ángulo que se forma por debajo del pubis. Obviamente en la mujer está más abierto y en el hombre es más estrecho. Este ángulo es el que está mostrando ahí, ¿no? Ahí lo marca con dedos. Tenemos las características, la angulación de ese espacio por debajo del pubis. En la mujer es más abierto, entre 90 y 100 grados, en el hombre alrededor de los 70 grados. Bueno, y para que vayan pensando en la segunda parte, que es la artrología, ver cómo todo este coxal que hemos mencionado libre tiene muchas de esas salientes para inserciones ligamentarias, para mantener fuertemente unida la pelvis a la columna, digamos, al sacro principalmente, ¿no? Pero también hay ligamentos que unen la pelvis hacia la columna lumbar, no solamente hacia el sacro. O sea que van a ser estructuras a tener en cuenta. Y lo que quería que vean con esta imagen es cómo esas escotaduras, las escotaduras ciáticas, que habíamos mencionado, la mayor y la menor, acá se han cerrado por fuertes ligamentos y se han convertido en forámenes. Se convierten en agujeros. Bien. ¿Algo que quieran preguntar de la pelvis? Fosa ilíaca vendría a ser todo lo que está, donde estarían las vísceras, ¿verdad? La cara interna de la porción ilíaca del coxal. De esa línea arqueada hacia arriba. Esa sería la fosa ilíaca interna. Algunos libros llaman a la cara externa como la fosa ilíaca externa. Algunos libros la mencionan como la cara glútea, porque se insertan los músculos glúteos. Bien, ¿algo más que quieran hablar del coxal? Por ahora nada, profe. Bueno, me voy al fémur, entonces.
Ya no hace falta que mencionemos, pero es un hueso largo, ¿no? Es el único hueso del muslo. Y por lo tanto está dispuesto entre la pelvis y la pierna, ¿no? Que es el único hueso. Tiene, para contar y para describir, tres grandes partes que serían la epífisis proximal, el cuerpo y la extremidad distal. Yo les voy a contar hoy de la extremidad proximal. Si ustedes, voy a contar generalidades, ¿no? Primero, de todo el hueso, para que vayan orientándose. Se lo voy a mostrar acá. Voy a cortar esto. Ustedes ahí lo están viendo de frente. Me doy cuenta que lo estoy viendo de frente porque la parte distal tiene los cóndilos orientados hacia atrás. Estos son cóndilos. Y porque además el extremo proximal tiene la cabeza orientada hacia adelante, ¿no? Entonces yo tengo dos datos para saber cómo ubicar el hueso. Y el otro dato es que si ustedes lo miran de perfil al hueso, es como si estuviese cóncavo hacia atrás. Es como saliente hacia el frente, está como curvado hacia adelante, ¿no? Esto probablemente porque está soportando la carga, y dijimos que cualquier hueso que está curvado, o cualquier estructura en realidad, va a tener más resistencia que una longitudinal. Entonces, por eso es que esto tiene esa curvatura, ¿no? Es cóncavo hacia atrás. Además, esa concavidad hacia atrás, como la rodilla se flexiona y se acercan las caras posteriores del muslo y de la pierna, necesita espacio para alojar a las masas musculares. Entonces, es útil que sea cóncavo hacia atrás desde ese punto de vista también. Bien, volvemos a la imagen. Del extremo superior, voy a acercar ahí, solamente se destaca en la cabeza, sino que hay otras dos grandes salientes, que son los trocánteres. Uno, a ver, voy a volver a la imagen anterior. Uno que está ubicado hacia arriba y hacia afuera. Acá estamos viendo desde atrás. Hacia arriba y hacia afuera. Y otro que está ubicado hacia adentro y hacia atrás, ¿no? Es más posterior el trocánter menor que el trocánter mayor. Y que estos trocánteres están separados de la cabeza por un cuello. Acá realmente aparece un cuello, a diferencia del húmero, que el cuello anatómico simplemente era lo que marcaba la unión de la cabeza con el resto de la epífisis. Acá realmente hay un cuello. Fíjense cómo lo redondeado lo esférico de la cabeza se va estrechando para formar un cuello que une hacia la región trocantérica del fémur. Este trocánter mayor, localizado hacia arriba y hacia afuera, es muy voluminoso porque se van a insertar muchos músculos ahí. Está unido al trocánter menor, que acá no se distingue, ¿no? Por delante, por una línea intertrocantérica. Una línea porque es simplemente una marca que tiene el hueso, porque ahí se inserta la cápsula articular. Pero línea que por detrás se convierte en una cresta. Fíjense, esto por detrás sobresale mucho más, por lo tanto en el libro, a veces en la mayoría de los libros lo va a mencionar como una cresta intertrocantérica, ¿no? En esta vista posterior sí se observa el trocánter menor, porque dijimos que estaba ubicado no solamente por dentro, sino también hacia atrás. En este trocánter menor
claramente se insertan menos músculos que en el mayor. Acá se va a insertar solamente uno y va a ser ese psoas ilíacos que hemos mencionado previamente. El cuello femoral consigue que la cabeza esté orientada no solamente hacia adentro y hacia arriba, sino también hacia adelante. Esta cabeza femoral apunta hacia el frente. ¿Y recuerdan qué segmento de esfera ocupaba la cabeza humeral? Vendría a ser como Tercio. La cabeza humeral era, ¿cuánto? Perdón, no escuché. Un tercio. Un tercio, ¿no? Y esto parece mucho más voluminoso. Entonces esto probablemente ocupe una semiesfera, la mitad de una, o la mayoría de los libros van a decir que ocupa 2/3 de esfera. ¿Sí? 2/3 de esfera sería el número correcto. Significa que es más de la mitad. Esta esfera, en su parte más alta, miren la imagen en mi pantalla, ¿no? Este es un fémur izquierdo, les dije. Ahora lo van a ver desde adentro. Y están viendo que tiene una pequeña fosa, una fosita. Ahí se inserta el ligamento de la cabeza femoral. Es decir, cuando les mencioné el agujero obturador del coxal, les dije que por ahí salía una arteria obturatriz y que ingresaba a la articulación de la cadera, y esa arteria, a través de un ligamento, llega a la cabeza del fémur. Es el ligamento de la cabeza del fémur o ligamento redondo. Por ahí llega la arteria de la cabeza femoral. Esta esfera, obviamente, cuando hablamos de la articulación, va a estar recubierta por cartílago, con esa única excepción, ¿no? El cuello que está uniéndolo al resto de la epífisis, el que le da la orientación que ya mencionamos, y fíjense en la parte superior, ¿no? Está como acribillados de pequeños orificios, ¿no? Probablemente sean para que algunos vasos ingresen a la articulación. Y bueno, y los trocánteres, les quería mostrar esto. Fíjense, el mayor, que ya mencionamos que está ubicado hacia arriba y hacia afuera, tiene una forma más bien cuadrilátera, teniendo un borde superior, un borde anterior, un borde inferior, un borde posterior, perdón, y un borde inferior que está unido al hueso, ¿no? Lo que me entrega una cara externa, la que están viendo ahí ustedes, pero también una cara, voy a mostrar ahí, una cara interna, esta. Cara interna que le va a prestar inserción a los músculos pelvitrocantéricos que le mencioné hace un rato también, o algunos de ellos al menos. Si hablamos de inserciones musculares, en el trocánter mayor dije que había varios. En la parte alta, en el vértice de ese trocánter, en el borde superior o en el vértice, porque hay muchas personas eso está más estrecho, se inserta el músculo piriforme o piramidal. En el borde anterior del trocánter el glúteo menor, en la cara lateral el glúteo medio, en el borde posterior el glúteo, a veces el glúteo mayor, ¿no? Esto acá está mal, porque esto es por detrás. Bueno, y por dentro, fíjense acá marca 1, que es el obturador externo, porque dentro de esa cara medial del trocánter mayor hay una pequeña depresión que los libros mencionan como la fosita digital. Ahí se inserta el obturador externo. Bien. Bueno, lo que va a quedar de tarea a ustedes es hablar del cuerpo y del
del cuerpo es, yo ya les conté, por ejemplo, la curvatura que tiene, pero ustedes lo van a cortar y lo van a ver desde abajo, desde arriba, y van a contarme qué caras tiene, cómo están delimitadas esas caras, y del extremo inferior, así como describí algunos de los elementos que hay en la extremidad superior, van a contarme lo que hay en la epífisis distal. Si quieren dibujar, les repito, siempre es útil, ayuda un montón. Si quieren utilizar la aplicación, usar la aplicación. Si prefieren leer y después pasar a las imágenes, pueden hacerlo. Si prefieren ver imágenes y marcar las estructuras que recuerdan, pueden hacerlo. Pueden palpar sobre su propio cuerpo y contactar las estructuras salientes. Repito, siempre hay muchas estrategias para poder aprender la anatomía, ¿no? Y bueno, la osteología particularmente tiene esa ventaja, ¿no? Digamos que la mayoría de las cosas se pueden tocar fácilmente. Bueno, antes de despedirnos, ¿quieren consultar algo? Bueno, mañana que vamos a palpar esto en el taller, deberían llevar ropa cómoda. O sea, mañana, en lo posible, pantalón corto, si pueden llevarlo puesto, o sea, debajo del pantalón largo, mejor, así se cambian rápidamente. Si alguien quiere llevarlo en un bolso, también puede ir a cambiarse en los baños, pero tiene que ser ropa cómoda de mover para poder contactar todas estas estructuras, ¿no? Traten de hacer eso, por favor. El pantalón corto va a ser muy útil, ¿no? El pantalón corto, calza, lo que fuera. Recuerden también que para la palpación es muy útil ver al principio, sobre todo, así que si es ropa cómoda de correr, de retirar, mejor. Por una cuestión de favorecer el aprendizaje, ¿no? Buenísimo, profe. Muy bien. Buen inicio de semana. Nos encontramos mañana. Adiós, profe. Chao, profe. No, profe, Gracias. muchas gracias. Gracias.